Vamos a iniciar, espero que lo puedan visualizar bien, en la contraportada del documento que presentamos en el mes de noviembre allá en Amialco, en la 35ª Asamblea Diocesana. Viene la oración que de alguna forma acompaña el espíritu que tenemos que tener en la evaluación y actualización de nuestro plan diocesano de pastoral. Y como ya se dieron cuenta, hay una agenda de trabajo para este año 2024, es decir, hay un tiempo determinado que hemos programado y que vamos a destinar para hacer estas actividades, tanto evaluación como la actualización. Vamos a iniciar haciendo la oración por la sinodalidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos. Si necesita el micrófono, cada quien lo puede ir diciendo ahí en su lugar, en su salón o en su casa. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo con personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino, de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Eso te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues les damos a todos la bienvenida para este momento de formación que también lo anunciamos en la Asamblea Diocesana. Ahora, con esa experiencia de estar de forma virtual, podemos también compartir nuestro caminar, los trabajos que estamos haciendo y también el ofrecimiento en el tiempo que dedicamos para el trabajo y, como ya lo ha dicho Monseñor Fidencio, ¿verdad?, para actualizar en el aquí y el ahora el proyecto de Dios, que es precisamente que todos nos salvemos. Y de ahí también pues, la gran responsabilidad que tenemos de sumarnos de forma también sencilla y humilde y abierta a la acción del Espíritu Santo. He querido iniciar precisamente este momento de formación con la oración, como ya les compartía, de la contraportada del documento. A ver, nada más rápidamente, los que tengan su documento, enséñenmelo. A ver, así pónganlo. Porque si no va a ser como el maestro Fernando, si no traen el libro, se regresan a su casa por él, ¿eh? Muy bien. En la página número 8 de nuestro instrumento Laboris, viene el objetivo que nos va a ir animando, que nos va a ir guiando, precisamente para no perder el espíritu, para no perder el rumbo, para que siempre todo lo que vayamos haciendo lo hagamos precisamente conforme a lo que Dios quiere. Y es muy importante, lo resalto, ¿verdad?, tener claro el objetivo. Dice, realizar en sinodalidad y corresponsabilidad. Voy a decirlo como lo comenté en algunas parroquias. Podemos caer en diferentes tentaciones de solamente a lo mejor entre unos cuantos evaluar y actualizar el plan. Entonces estamos perdiendo el espíritu sinodal, es decir, la experiencia de caminar juntos. Y a veces también nos podemos desesperar, ¿verdad? Porque a lo mejor como que nos cuesta trabajo que el hermano hable, pero creo que es una gran riqueza también el poder aprender juntos, el poder escucharnos juntos, el poder dialogar. Yo le he dicho mucho, ¿verdad?
cada paso de este proceso de planeación, pues siempre nos da una pequeña introducción e indicaciones. A veces pareciera que es tiempo perdido, pero ciertamente nos va a familiarizar, va a crear un ambiente propicio para que realmente la acción del Espíritu actúe en nosotros, para que seamos conscientes, ¿verdad?, de que Dios también nos habla a través de los hermanos. Por eso, no olvidemos, ¿verdad?, esta experiencia que también ya es un signo, que también habla mucho de lo que buscamos o lo que pretendemos en nuestras parroquias, ¿verdad? Como el Papa bien lo ha dicho en esta convocación del sínodo sobre la sinodalidad, en ese tercer milenio es lo que la Iglesia y más bien quiere ofrecer y el mundo espera de nosotros, ¿sí? Por eso es realizar en sinodalidad y corresponsabilidad de la evaluación y la actualización del plan diocesano de pastoral, ¿sí? En corresponsabilidad. De ahí que no solamente, ¿verdad?, le corresponde al párroco, o como a veces decimos, las diferentes instancias de comunión, que puede ser desde el consejo parroquial, que pueden ser las pequeñas comunidades, que pueden ser los movimientos, que pueden ser también las pastorales, sino es un trabajo que todos también podemos aportar. Alguna vez me decían, bueno, ¿y qué es lo que de alguna forma avala un plan de pastoral? Precisamente la gran riqueza del trabajo realizado en un tiempo determinado, también con un número concreto de personas, pero lo más importante, percibimos cómo la acción del Espíritu Santo se hace presente, ¿verdad?, en los momentos que trabajamos. Por eso, reitero, ¿verdad?, no tenemos otra finalidad al hacer esta evaluación y actualización en este espíritu sinodal y de corresponsabilidad, más que seguir impulsando y fortaleciendo nuestro proceso diocesano de evangelización. Y como ya lo dijo Monseñor Fidencio, ¿verdad?, en su primer carta pastoral, porque queremos ser conscientes y vemos la necesidad de que el mejor servicio al hermano es la evangelización, ¿sí? Entonces queremos precisamente desde esta actitud de reflexión, de profundización, de meditación, y por qué no hasta de silencios, ¿verdad?, para dejar que realmente el Espíritu se haga presente en nosotros, descubrir lo que Dios quiere que vayamos realizando. En la página número 9, en cada uno de los 10 pasos, cuando damos las indicaciones, les pedimos que relean, bueno, que lean, que mediten, que oren, y lo más importante, que pongamos en práctica estas 8 claves que Monseñor Fidencio nos presenta al inicio del instrumento en labores. Recuerdo que en la etapa anterior del plan hacíamos una relación, cada una de las claves con cada uno de los pasos, pero nos dimos cuenta que ya en el trabajo a veces solamente nos limitábamos, y si lo hacíamos, a leer la clave de acuerdo al paso. Hoy quisimos de alguna forma también no olvidar esta visión amplia, estas claves de lectura que de alguna forma facilitan, ¿verdad?, una ubicación, una comprensión y lo más significativo, un trabajo serio, cualificado, profundo de lo que nos toca realizar. Quisiera empezar con la primera clave, y ya por eso al principio les preguntaba, ¿verdad?, ¿cuántos hermanos de ustedes en sus consejos pues están participando en la evaluación y actualización? Dice la primera clave, estoy en la página 9, convocar para todo ese trabajo por lo menos a todas las fuerzas vivas de las diócesis en sus diferentes niveles. Hablamos de decanatos, parroquias, consejos parroquiales, pequeñas comunidades, movimientos laicales, vida consagrada, seminario. Hace 2 semanas Sigue ahí. tuve la oportunidad de iniciar el trabajo de las primeras fichas con el Seminario Mayor, Filosofía y Teología, porque también queremos escuchar la voz de nuestros futuros sacerdotes, pero también queremos escuchar la voz fresca y juvenil de los hermanos que están en ese proceso de formación sacerdotal, pero también queremos
poner, ¿verdad?, nuestra esperanza en ese entusiasmo, en ese vigor, esa creatividad que también estos seminaristas pues nos pueden compartir. La vida consagrada, el próximo domingo tendremos un retiro y el día 3 tendremos el encuentro diocesano. También ellos aportarán, ¿verdad?, todo el trabajo de las fichas que ustedes también han elaborado. Entonces, un criterio muy importante, clave de esta metodología de la planeación pastoral, que mientras más participen, mientras más involucremos, mientras más compartamos lo que estamos haciendo y hagan un aporte, una reflexión, va a tener mayor, vamos a decirlo así, credibilidad, aceptación, apertura para ser asumido. Como bien lo dice el lema de Monseñor Fidencio, lo que no se asume, no se redime. Pero si no, ¿cómo se va a ser asumido si no lo conocemos? Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad? Y aquí ya hago una puntualización. Si hoy en el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy nos damos cuenta que a lo mejor nos hemos limitado a una instancia de comunión como ha sido el consejo y tenemos todavía el tiempo y tenemos la oportunidad de poderlo socializar y compartir en otros niveles, eso va a enriquecer más el trabajo. No digo que se haya hecho mal, pero dimos un primer paso. Yo se los comento porque el día de ayer, por ejemplo, en la parroquia de Fuentezuelas, San José Fuentezuelas, nos presentaron ya sus 26 fichas, ya terminadas. Hicimos una revisión de la metodología propuesta por el documento y pudimos también trabajar en diferentes grupos para poder enriquecer e inclusive hasta clarificar la redacción de lo que se había hecho. Y creo que fue una experiencia, no sé si seamos de Fuentezuelas, pero fue muy significativa y eso nos dejó algo muy claro, ¿verdad? Y que también queremos resaltarlo el día de hoy. No a la primera, nos falta más sensibilidad de lo que queremos aprender, más a adiestrar nuestras manos, bueno, aquí diríamos nuestra mente, nuestra vista, nuestros labios, también, ¿porque no hasta nuestro corazón, ¿verdad? Para que realmente lo que estemos realizando, pues sea lo que Dios quiere, que también podamos plasmar de forma también, y el gran reto sencilla, ¿verdad? En la sencillez, para que también refleje precisamente lo que Dios quiere. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Y digo, es la tentación. Algunos lo han vivido, si solamente unos cuantos nos convocamos, nos reunimos, pues podemos terminar más pronto, pero no será un trabajo sinodal y corresponsable. Habrá a lo mejor elementos que se nos pueden escapar y de ahí la importancia, ¿verdad? Como decimos, de unir todas las fuerzas vivas de nuestra parroquia. Y Carlos, ciertamente empezamos a lo mejor por el grupo primario, vamos a decirlo así, por el consejo parroquial, pero podemos pasar también a las pequeñas comunidades, ¿verdad? Y así, de forma, vamos a ir enriqueciendo pues el trabajo de realizar. También en la segunda clave habla de la conversión pastoral. Los que les ha tocado la visita de nuestro obispo a sus parroquias, siempre Monseñor termina, ¿verdad?, diciendo una nueva etapa evangelizadora empieza en esta parroquia. O en otras palabras, no es punto y aparte, es punto y seguido. Es decir, lo que hemos vivido nos ha replanteado la forma que como estamos trabajando y evangelizando. No podemos decir, como dice el Papa Francisco, es que siempre lo hemos hecho así. Hoy la iglesia está invitada a una verdadera conversión, una conversión pastoral, que toca a las personas, que toca las estructuras, y hoy también tiene que tocar los métodos, ¿sí? Métodos que sean humanizadores y humanizantes, que nuestra primera preocupación sea la persona, de ahí la importancia de esta relación, de este contacto directo, ¿verdad?, con el hermano, que también a través de él tomamos conciencia que Dios nos habla. Por eso, esta conversión pastoral, como ya lo decía el documento de Santo Domingo, y después lo confirma el documento de Aparecida, toca todo y toca a todos. Por eso, de esta evaluación, de esta actualización de nuestro plan, de esta metodología participativa, tenemos que esperar, ¿sí?, cambios significativos. Y un primer cambio ya es el momento de dedicar un tiempo, de poner un día,
de establecer también las metas, a cuánto vamos a lograr en este día. Esa es parte también de una actitud nueva que estamos invitados a tener. No es estar de forma pasiva, ¿verdad? Sino de forma activa, de forma participativa, dirían ahora de forma proactiva también, donde nos podamos también sentir parte de este sueño que el Papa nos ha invitado, ¿verdad? A no perder. Y que claro, también ha sido parte consecuente de lo que se nos ha enseñado desde los primeros planes de pastoral, bueno, de la primera etapa, desde 1992, que fue nuestra primera etapa, el primer documento que tuvimos del plan de pastoral. La tercera clave también consideramos que es muy importante. Tomar conciencia que el pasado, el presente y el futuro son inseparables. Y el documento dice muy bien, tenemos que ser fieles al pasado, reconociendo y valorando las etapas anteriores o el caminar pastoral de nuestras parroquias. No caigamos en la tentación o en la idea de decir, aquí no había nada, empezamos en cero. No. De ahí la importancia, reitero, de valorar los esfuerzos, los trabajos que también hermanos laicos, sacerdotes han realizado en nuestras parroquias. ¿Sí? Y creo que también el futuro, ¿cómo lo tenemos que ver? En perspectiva, ¿sí? En esa esperanza creativa, en ese, a lo mejor también pensar, iniciamos un proceso o lo estamos fortaleciendo, pero seguirán otros, llegarán otros, pero siempre abiertos, ¿verdad? A lo que también los nuevos contextos nos van presentando. Entonces, si vemos el pasado, también tenemos que ver el futuro, pero también clave importante, el presente. Un presente que nos invita, y aquí resalto, una actualización permanente, ¿sí? Hoy, ya en el trabajo que han realizado hasta ahorita, se dan cuenta que los desafíos a veces nos desbordan en el trabajo pastoral. Pero ciertamente estamos en un cambio de época, donde los nuevos desafíos también nos cuestionan, nos interpelan. De ahí entonces que tenemos que asumir una actitud permanente de renovación, de cambio, de apertura, ¿sí? En otras palabras, como lo decía el Papa San Juan Pablo II, tenemos que ver el pasado con agradecimiento, el futuro con esperanza, pero el presente con alegría. Siempre en ese deseo, ¿verdad? De no quedarnos paralizados. El Papa lo expresa en Evangelii Gaudium. Prefiere una iglesia, ¿verdad? Accidentada. Preferimos consejos parroquiales que se equivoquen ahorita, pero que también seamos capaces en la iglesia en sí decir, nos faltó algo, podemos mejorarlo. Y eso se lo digo también desde el corazón, ¿verdad? Es que no nos dicen si estamos bien o mal, no. Yo creo que también en esa conciencia, en esa corresponsabilidad, sabemos que tanto más nos podemos hacer. Y recordemos que es el Espíritu también que nos va conduciendo. Es el horizonte que Él quiere también ampliarnos, pero siempre en este contexto. La cuarta clave, tener siempre presente que el objetivo del plan de pastoral era pastoral de conjunto. Don Mario de Gasperín, nuestro obispo emérito, en una de sus cartas decía que un signo de conversión hoy en la iglesia, en concreto en los consejos parroquiales, es que estamos esforzándonos por vivir la pastoral de conjunto. Es decir, no podemos trabajar en islas. Y lo voy a decir así. A veces la tentación es, tengo 26 fichas, busco 26 personas. Y cada uno que haga una ficha. Y ya lo que me den, pues nomás lo integro y lo presento. No, no. Sé que implica más tiempo. Y claro, si tenemos 26 fuerzas vivas representativas de nuestra parroquia, vayamos una por una. Vayamos profundizando. Vayamos enriqueciendo. Y pues lo digo así también, ¿verdad? A veces en la primera ojeada, como dicen los maestros, uno también percibe la dedicación, el tiempo. Yo recuerdo cuando iba a la primaria, nos esforzábamos por hacer una buena presentación, los márgenes de las hojas, ¿verdad? Hasta los colores que poníamos, hasta en lo más mínimo se nota el interés. Claro que aquí vamos a usar otras claves en las cuales también nos va a ayudar a percibir qué tanto, ¿verdad? De forma corresponsable hemos hecho el trabajo. Y no se trata de demeritar lo que hemos hecho, se los digo también, sino es
animarnos, como ya he insistido mucho, es un arte la planeación. Y claro, esto implica tiempos, ¿verdad?, que dediquemos y también hasta un conocimiento básico de estos criterios de que de alguna forma nos van orientando en lo que tenemos que hacer, ¿sí? La quinta clave, la materia prima que hoy tenemos en nuestras manos, que es el documento, que va a facilitar todo ese proceso y elaboración de nuestro plan parroquial, son las 46 fichas. Por eso, yo los invito a que no dejen atrás o guarden o tiren lo que han hecho. Ya en su momento también lo vamos a pedir desde la vicaría, que nos manden de forma digital los trabajos que han realizado hasta la primera preasamblea, porque también es materia prima para nosotros desde la vicaría con este nuevo departamento que vamos a impulsar del análisis de la acción pastoral para poder también tener nuestra visión global de los aspectos más significativos de la realidad que vivimos en nuestra diócesis. Por eso, dejémonos tomar de la mano del instrumento en labores. Él nos va diciendo paso a paso, y ciertamente conforme vayamos avanzando, pareciera más complicación, pero no olvidemos que los mismos pasos se van comunicando, interlazando, ¿verdad? Precisamente para clarificar lo que los pasos subsecuentes nos van a pedir, ¿sí? Entonces, no podemos empezar con la 1 y luego irnos a la 8, o como decía hace ratito, ¿verdad? A ustedes son de la 1 a la 8, ustedes de la 9 a la 15, y luego no es juntar partes, sino es que todos, yo lo digo así, que todos conozcamos todo, ¿sí? Para que también de todos impulsemos todo. Y aquí ya genera una actitud nueva en la acción que vamos a realizar, ¿sí? Porque entonces vamos a poder lograr el gran sueño de poder llegar a todos, porque estamos precisamente tocando, ¿verdad?, cada uno de los aspectos. Entonces no solamente nos limitamos a la parte de evaluación, a la parte de aspectos significativos o el marco doctrinal, sino es una forma también de realizarlo. Me decía una parroquia, oye, padre, ¿y por qué no hacemos mejor la síntesis de la ficha 1 a la 8 de los desafíos, luego de la 9 a la 11? No, es que es precisamente el trabajo que nos invita a abrir nuestro horizonte, a ver con alegría y con esperanza este mosaico, ¿verdad?, de esta realidad que de alguna forma también, plasmada en los desafíos, nos va a animar a seguir adelante. Sexta clave, es muy importante, y de hecho fue una petición que nos hicieron los padres decanos, que nos vayamos rigiendo a través de esta agenda básica que hemos presentado en el mismo documento, que es la página 12 y 13 de las fechas, para los trabajos a nivel parroquial, a nivel de canal y luego a nivel diocesano, ¿sí? Solamente es una guía, una orientación. Ya algunas parroquias ciertamente han terminado, y pues no decir, bueno, ya terminamos, ¿no? O la invitación, lo que queremos provocar en esta reunión es que volvamos hacia el trabajo y de una forma también crítica, constructiva, y porque no está valiente, ¿verdad? Decir, no, pues hay cosas que a lo mejor hoy nos explicaron y que a lo mejor nos faltó desmenuzar más, o a lo mejor no teníamos claro por dónde lo teníamos que hacer, ¿sí? Pongo un ejemplo práctico, a veces de cada aspecto, vamos a decirlo así, significativo de la realidad, tanto económico, político, cultural, social o cultural, solamente nos limitamos a poner un aspecto, pero tendríamos a lo menos que poner tres, desarrollarlos, y a lo mejor ya en un discernimiento de grupo, de esos tres, ¿cuál es el más significativo? Si en el trabajo que hicimos, por ejemplo, en este caso, el que pusimos pasó por un consenso del grupo y fue el más significativo, ahí no tenemos ningún problema. Pero sí nos va a ayudar ya de alguna forma a buscar este camino, vamos a decirlo así, esta prioridad, esta opción que vemos que es más significativa y que tenemos que valorar, ¿sí? Entonces, es un ejercicio también que nos va a ir ayudando. Entonces, esta agenda básica, tranquilos, es un referente. Ciertamente, y lo voy a decir así, llegaremos a la primera preasamblea diocesana, pero no es para que con los resultados que nos den o la información que tengamos, digamos, pues ya vamos a otro paso más. No, hay que regresar a las parroquias, hacer una retroalimentación
inclusive de lo que aprendimos ya en el ejercicio a nivel diocesano, y seguir enriqueciendo nuestro material. Alguien me puede preguntar, padre, entonces, ¿cuándo va a ser el tiempo ya para poder ir cerrando y verante ya ir consolidando? Pues hasta que no pongamos por escrito todo el trabajo que vamos a realizar desde, bueno, que hemos realizado desde noviembre o ya formalmente en la agenda desde enero hasta el mes de agosto, más o menos, será el tiempo propicio para de alguna forma también irlo reflejando en nuestro documento, ¿sí? Entonces es muy importante esta agenda. La séptima clave, eh, esa es la que a mí en lo personal más me gusta y quiero resaltarlo mucho, hermanos, ¿sí? Tomar conciencia de que el plan de pastoral es un fracaso si no se hace bajo el impulso del Espíritu Santo. Repito, tomar conciencia de que el plan de pastoral, en este caso la evaluación y actualización, es un fracaso si no se hace bajo el impulso del Espíritu Santo. Y para eso, pues tenemos que crear ese ambiente, ¿verdad? De oración, de reflexión, de seriedad en lo que estamos haciendo, ¿sí? No es como decía, llenamos y ya compartimos, no, sino también le pedimos al Señor que nos ilumine. Y como bien dice la clave, es el autor, el precursor, el acompañante y continuador de la evangelización y también de la formación de nosotros como discípulos misioneros. Por eso la octava clave, perdón, es muy importante que no la perdamos. Nunca solos, siempre juntos. Siempre adelante y nunca retroceder. Ayer lo explicaba, ¿verdad? Ojalá que los que hayan empezado este proceso, estos pasos de evaluar y actualizar, llegamos hasta el final, que no estemos cambiando en el camino unos y otros, ¿verdad? Sino que vayamos viendo todo este proceso desde el inicio hasta el final. Y creo que eso también nos va a dar mucha confianza, tranquilidad, seguridad de que ahora estamos en esta armonía, en este espíritu de trabajo, ¿sí? Hoy sí estoy, bueno, yo sé también las ocupaciones que podamos tener, por eso de ahí me ha gustado mucho los tiempos que ustedes han dedicado y que se han programado para el trabajo, ¿verdad? Siempre adaptados a sus tiempos. Creo que eso también ha sido clave, o va a ser clave para que al menos los que empezamos, pues podamos terminar. Ayer le preguntamos a un padre de una parroquia del decanato de Soriano, bueno, le preguntaba al señor obispo, ¿y cuántos laicos han estado en tu trabajo de evaluación? Dice, pues ya así sumando son como unos 80, ¿eh? Ah, caray. Claro, digo, podemos vivir en contextos diferentes y a lo mejor el proceso que vamos viendo en la parroquia, pues puede ser también muy, muy diferente, ¿verdad? De ahí entonces, pues lo que vamos a realizar, pues siempre tenga estas indicaciones, ¿sí? Bueno, para esto quiero invitarlos, los que traen su documento en la página 14. Nuestro instrumento Laboris tiene tres partes. La primera es la evaluación, la más extensa es la actualización, que propiamente es del paso 1 al 9, y en la primera parte eh, número, es el paso número 10, que es la evaluación. Entonces, es muy importante que ubiquemos precisamente estos pasos. Voy a ahorita compartir pantalla para ubicar este diagrama que viene ahí en su documento, en la página número 11. Aquí esa presentación la voy a compartir con los padres decanos también para que la puedan tener. No me quise tener mucho en toda la explicación, pero aquí solamente quiero es el proceso de planeación pastoral para actualizar el PDP. Entonces vamos a encontrar que son 10 pasos, ¿sí? El primer paso es el marco de la realidad, el segundo es el marco doctrinal, el tercero es el diagnóstico pastoral, el cuarto el objetivo general, objetivos específicos, criterios de acción, políticas y estrategias, octavo inventario de recursos, noveno programación y el décimo es la evaluación. Entonces, nosotros en ese trabajo de evaluar y actualizar el plan, empezamos por el paso número
10, que es la evaluación, que abarca de la ficha número 1 a la ficha número 8. ¿Sí? Luego empezamos con el marco de la realidad, que en orden del esquema sería el paso número 1, ¿verdad? Que es el marco de la realidad, que abarca de la ficha número 9 a la ficha número 15. Luego pasamos al marco doctrinal de la ficha 16 a la ficha 26. Y ahora donde queremos llegar es el diagnóstico pastoral, que es la ficha número 27. ¿Sí? La ficha 27. Entonces, para cada paso de este proceso de planeación, siempre vamos a encontrar, como ya lo vieron en su documento, una breve introducción que nos pone en contacto con algunos conceptos básicos de lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ya lo hicieron desde la ficha número 1 a la ficha número 8, lo que fue la evaluación, y aquí lo que tenemos que ir repasando y profundizando y comprendiendo, como ya lo vieron, qué es pastoral, ¿sí? Qué es el plan, qué es planificar, ¿sí? Y qué es evaluar, ¿sí? ¿Qué es evaluar? Entonces tenemos que distinguir entre lo que es en este caso, la pastoral y en lo que es el plan, ¿sí? Cuando hablamos de pastoral, pues hablamos de ese conjunto de acciones que realiza la comunidad eclesial, todo bautizado. Y siempre nuestro modelo, nuestra acción, siempre va a ser la praxis evangelizadora de Jesús. Él nos va a provocar, suscitar, siempre va a ser un referente en nuestro quehacer pastoral. Claro, sin olvidar que el horizonte, la meta siempre es anunciar y hacer presente el reino de Dios. Cada ficha que vamos elaborando o que hemos elaborado no es otra cosa más que sumar, voy a usar la expresión, ese granito, ¿verdad?, de arena, que de alguna forma va haciendo más claro el camino, la ruta que queremos seguir precisamente para ya experimentar desde aquí el reino de Dios. Ya no solamente con palabras, sino también con hechos. Pero es muy importante proponer la definición, siempre tomando en cuenta las situaciones concretas de la vida de las personas y las comunidades. Por eso es muy importante, ¿verdad? Ayer estaba recordando en un trabajo que hicimos de grupo, decía un señor, es que yo me encontré con jóvenes que me dijeron y me comentaron que muchos de ellos pierden el sentido de la vida por tales razones. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no solamente paramos un comentario desde lo que yo opino, sino también en ese contacto, en esa escucha atenta, con ojos abiertos, oídos también despiertos y abiertos, para poder también captar y percibir lo que Dios nos quiere comunicar. Y cuando hablamos del plan, ya les decía al inicio, es el documento que queremos ya tener al final del proceso. Y se los digo por experiencia, ¿verdad? Bueno, tanto en trabajo de un plan parroquial como también en el documento de un plan diocesano, está terminado. Claro, no es la panacea, no es lo último, es siempre un referente importante, una luz en nuestro caminar, pero que siempre va a ser satisfactorio, ¿verdad? El esfuerzo, el tiempo, los recursos que hemos usado, no solamente materiales, sino también humanos, en la elaboración de este documento, ¿verdad? Que contiene, como ya sabemos, pues todo este marco referencial, tanto la realidad como el doctrinal, con programas muy concretos, muy aterrizados, muy claros, muy operativos, pero que también que sean evaluables para también darnos cuenta que tanto nos hemos acercado a transformar esa realidad. Y no olvidemos, ¿verdad?, que ciertamente el planificar nos ayuda a proyectar siempre hacia futuro y como nos ha invitado Monseñor Fidencio, a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Para que también podamos ir disfrutando y valorando pues las metas que vamos precisamente logrando en nuestro quehacer pastoral. Y de ahí entonces la importancia que la planeación implica una acción conjunta de todos, coordinada, siempre con ese espíritu, ¿verdad? De dejarnos guiar, conducir, es dejarnos también
iluminar hacia la meta que perseguimos, pero también la evaluación continua, permanente. Por eso, ojalá que en esta primera parte hayamos logrado de la ficha 1 a la 8, asumir, acuérdense la segunda clave, una actitud permanente de evaluar nuestra acción pastoral. Como dice el Monseñor Fidencio, lo que no se evalúa, se devalúa. No aprovechamos la riqueza. Y aquí hago un comentario, porque nos lo han dicho, ¿verdad? Padre, pues la verdad somos una parroquia nueva, lo que viene en la ficha número 1 que habla acerca de los jóvenes, pues no lo tenemos, entonces no lo vamos a hacer, ¿no? Ciertamente la ficha número 1 nos plantea cuál es el trabajo que hasta ahora, en el momento que estamos, hemos realizado por los jóvenes y por los adolescentes, ¿sí? A lo mejor no conocimos ni el curso del 2018, 2019, 2020, pero sí estamos haciendo algo por los jóvenes. Ahorita tuve una entrevista con Valente Tapia, que nos coordina los moderadores de los consejos de canales, y se fue a la misa con sus hijas, ¿verdad? Porque iba a hacer el envío a los jóvenes que van al cubilete, por ejemplo, ¿no? Allá a Cristo Rey. Pues hay acciones que estamos realizando, pero que de alguna manera también tienen que reflejar, pues, el esfuerzo por responder al contexto, ¿sí? Que estamos viviendo. Por eso aquí doy un primer tips. A lo mejor algunos ya dicen, padre, lo habían dicho del principio, ¿verdad? Pero será una forma también, yo creo, de poder dar un pasito en revisar qué tanto realizamos de forma eficaz y eficiente la elaboración de esas primeras fichas. Por ejemplo, vean la ficha número 3. La ficha número 3, ahí nos preguntaron cuáles fueron los acontecimientos sociales y eclesiales más significativos del 2020, del 2021 hasta el 2021. Y entonces ahí no elegimos, sino nos propusieron 5 acontecimientos significativos, ¿sí? Ahí no podemos decir, padres, que no nos acordamos, vivimos la pandemia, vivimos de una forma u otra la llegada del obispo, a lo mejor no la llegada, pero sí la presencia en nuestra parroquia, en su visita pastoral, o a lo mejor una fiesta patronal, o por ejemplo también su carta pastoral, que a lo mejor no la hemos profundizado, pero sí la conocemos y se habla de ella. Es decir, en esta ficha número 3, pudiéramos empezar y dar un paso para ver qué tanto nosotros logramos profundizar estos hechos, tanto sociales como eclesiales, para poder descubrir, ¿verdad? Y para poder practicar o ejercitarnos en la metodología de la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, si nos piden cuáles fueron las acciones significativas para enfrentar la pandemia del COVID, pues no solamente hicimos una, fueron varias acciones, ¿sí? Por ejemplo, eh, a lo mejor lo pusieron ya, ¿verdad? Eh, el utilizar las plataformas digitales para la transmisión de las celebraciones, por ejemplo. Seguir los protocolos en la entrada de las celebraciones, por ejemplo. O una también que también fue muy significativa, fue la procesión con el Santísimo en, por las calles, en ciertos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente hay que ver una acción, es poner, por ejemplo, mínimo 3 acciones. Vemos las dificultades y vemos también los desafíos. Ahora, la forma de colocar también los logros más significativos los podemos poner en orden de importancia. Por ejemplo, seguir los protocolos, transmitir las celebraciones y, y los recorridos con el Santísimo. De esas 3, ¿cuál fue la más significativa? Es decir, vamos a jerarquizar. Eso nos va a ayudar. A lo mejor no vemos la importancia en este momento, pero sí nos va a dar luz para que también podamos recuperar aquellas acciones más significativas que en una etapa concreta de nuestro caminar pastoral parroquial nos ayudó más o facilitó más el encuentro
con Jesucristo, o la sensibilidad de la cercanía de Dios con nosotros. Como bien lo dice Monseñor Fidencio, ¿verdad? Dios no nos visita cuando va el obispo. Dios diario sale a visitar a sus hijos. Y entonces tenemos que aprender, como decía, a discernir y a escoger también cuáles son esas acciones significativas que en ese momento favorecían y que siguen favoreciendo. Todavía en algunas parroquias se sigue transmitiendo la Eucaristía porque hemos descubierto que un número significativo de los fieles son personas mayores. Inclusive algunos de ellos están solitos. Entonces, repito, esta ficha sería en clave ya de revisión de lo que ya hicimos para ver cómo podemos de alguna forma enriquecer el trabajo y profundizarlo más. ¿Sí? Pongo el ejemplo también de la aplicación del otro acontecimiento, el quinto, aplicación de los nuevos estatutos de los consejos diarios de pastoral. Y aquí entro en algo que a lo mejor nos está pasando, ¿verdad? Y lo han vivido. Padres que muchos de los que estamos aquí somos nuevos y no nos acordamos de lo que ya se hizo. Otra clave que les puede servir también, porque a lo mejor la ficha número 1 quedó media no completa, ¿verdad? Entonces, eso es un logro significativo, que los estatutos no solamente se han quedado en el documento, sino que lo están poniendo en práctica porque se está renovando el consejo, por ejemplo, ¿sí? Inclusive ya el mismo consejo entra en otra forma de participación en el proceso de las parroquias. Yo un poquito estoy tratando de compartir lo que ya he visto en las fichas que pues he tenido en mis manos y que me han compartido algunas parroquias, ¿verdad? Ya les digo, en algún momento lo vamos a ver toda esta información, ¿sí? Entonces, reitero, esta ficha 3 puede ser clave, o la clave para poder revisar qué tanto a lo mejor, porque es la tentación, una acción significativa, un logro, pusimos un logro, una dificultad y un desafío. Y nada más pusimos uno. Yo le he dicho metodológicamente, mientras más desafíos a partir de la acción que hemos descubierto encontremos, eso también nos va a abrir un horizonte amplio después en las posibles estrategias o soluciones que podemos dar a ciertos acontecimientos, ¿sí? Entonces, les digo, la tentación es en estas fichas especialmente, o casi en todas también, poner de esta acción solamente un logro. Y creo que conciencia fueron muchos logros que se fueron realizando, ¿sí? No digo que tampoco que nos llenen de 20 logros, ¿verdad? Sino al menos mínimo 3 logros, ¿verdad? Para al menos hacer esta jerarquización, esta valoración de lo que hemos presentado, ¿sí? Bueno, aquí me paso ahora a la ficha número 1. Ya les decía, podemos enriquecer esta ficha número 1, que en sí en general habla del lugar e importancia que tienen los adolescentes y los jóvenes en nuestra parroquia. Aquí nos lo pusimos porque no olvidemos que el primer periodo de nuestro plan, la opción que optamos o que decimos o que elegimos fueron los adolescentes y los jóvenes. Es decir, hoy en mi parroquia contamos, en ese caso, con equipos parroquiales o grupos parroquiales de adolescentes y jóvenes, y ahí ponemos cuál ha sido el logro, ¿verdad? Ayer me llamó la atención la parroquia, digo, porque lo traigo más fresco, ¿verdad? Eh, algunos logros fue que con algunas actividades que hicieron, por ejemplo, tardeadas, retiros, celebraciones, llegaron muchos jóvenes a las parroquias. Pero, ¿cuál fue la dificultad? Que convocaron muchos jóvenes, pero no hubo un encargado, un coordinador. ¿Sí? ¿Cuál será el desafío? Pues pensar al menos tener una estructura mínima, básica, para impulsar esta pastoral. ¿Sí? Y entonces, yo ayer, por ejemplo, también les preguntaba, ¿verdad? Eran 5 comunidades, a menos en 3 había grupo juvenil. Es un logro significativo, que a veces a lo mejor no entra dentro de la propuesta que pusimos, pero sí puede entrar en otro recuadro que refleje nuestro proceso, nuestro acompañamiento que estamos haciendo con adolescentes y con jóvenes, ¿sí? Entonces, ya les decía, eh, hacia adelante, esto que hagamos en tiempo, en forma, con seriedad,
nos va a dar ya muchas luces, pensémoslo, cuando hagamos nuestras programaciones, por ejemplo, en los proyectos para los niños y jóvenes, porque ya dedicamos un tiempo de reflexión ante esa realidad. Después, ¿qué nos dice el magisterio de la iglesia? Entonces, ¿qué proponemos? Digo, en el momento a lo mejor no vemos la complementariedad de lo que vamos a hacer, pero sí es una gran riqueza, ¿sí? Y luego también en la ficha número 2, que también algunos nos han dicho, padres, que pues la verdad que no dimos ningún curso de los 12 que se dieron en los primeros 3 años del plan. Aquí es nuevamente, esta ficha tiene como síntesis que podamos compartir qué lugar, qué importancia tiene la formación en la parroquia, ¿sí? A lo mejor no seguimos ningún curso, pero sí tenemos una escuela de formación. Entonces, ahí hacemos la misma metodología, la verdad, evaluamos los logros, las dificultades y los nuevos desafíos, ¿sí? A mí me llama ya la atención en alguna parroquia. Sí, ciertamente en el 2020 dijeron, pues en el 2020 vino la pandemia y no vimos nada porque pues ya no se dio, pues ciertamente fue la realidad, pero no por eso se dejó de trabajar en otros aspectos significativos con los adolescentes y con los jóvenes. Entonces, estas primeras fichas de la 1 a la 8 también son importantes. ¿Qué quiero remarcar para terminar este primer bloque de fichas que ustedes ya hicieron? En la ficha número 6 encontramos que vamos a evaluar y valorar otros aspectos más significativos a nivel parroquial, es decir, aquellas acciones que en su momento no planeamos o no están escritas en nuestro plan parroquial, pero que se fueron integrando, ¿verdad? Se fueron integrando para enriquecer nuestra parroquia, ¿sí? Lo voy a decir de otra forma. Si una parroquia, por ejemplo, la parroquia de la Candelaria, no me acuerdo el nombre completo que me dijeron por ahí, o la de San Judas Tadeo, que también ellos me preguntan, padre, que pertenecíamos a la parroquia, éramos un sector de San Miguel Arcángel. ¿Qué escribimos? Bueno, si no hay tanta claridad, al menos hagan la ficha 3, la ficha 6 y la ficha 7 para poder después evaluar la ficha número 8. Pero no dejemos, ¿verdad?, precisamente de hacer esta evaluación en acciones que sí hemos realizado. Y les pone el ejemplo, ¿verdad? Un acontecimiento importante que valoramos es que somos parroquia, inclusive otros que ya pertenecemos a un nuevo decanato, vamos a hacer una acción a nivel de a un nuevo decanato, o la presencia de nuestro párroco, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, vuelvo a decirlo, ¿verdad? Y hago otra aclaración. Padre, aquí el formato tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que poner 5 logros significativos porque muchas cosas vienen hasta más recuadros. Aquí usamos un criterio que al menos por ficha, cada ficha se ve en una hoja. Aquí vuelvo al criterio mínimo, pongan 3 logros. Para que de esos 3 logros, si ya los tienen ahorita, vean cuál fue el logro más significativo de los 3, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos parroquial, se constituyó el consejo parroquial, ¿sí? Tuvimos más celebraciones en el templo parroquial. Y el otro logro es que somos parroquia, o fuimos parroquia nueva. Entonces, de esos 3, ¿cuál desencadenó o propició los otros 2? Es como escoger el logro más bien, es escoger el logro más significativo. El que provocó los demás, ¿cuál fue? Pues que somos parroquia. En segundo lugar, pues tenemos más celebraciones y como consecuencia, pues se creó el consejo. Jerarquizamos los logros, ¿sí? Esto nos va a servir, repito, para que también podamos en otro momento, ya en la parte de la programación, aprovechar esas acciones y darles un impulso y también nos ubican en la realidad y en el contexto que vamos llevando como parroquia, si es el caso de una parroquia nueva, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer, si hemos elaborado ya de la ficha 1 a la 7, porque la 8 es la evaluación general del plan de pastoral, sería que al menos contemos con 3 acontecimientos o 3 logros significativos y podamos jerarquizarlos en orden de importancia. Es decir, que hayan sido generadores o provocadores de otros logros, otras acciones. Eso nos vaya ayudando a lo que ustedes van a hacer en la ficha número 27, a aprender a pulsar, a poder percibir cuáles son las acciones más significativas que de alguna forma también reclaman una mayor atención
de parte nuestra, ¿sí? Entonces sería como un primer trabajo que tendríamos que hacer si ya elaboramos, bueno, ya elaboraron la mayoría esas primeras fichas de la 1 a la 8, que es precisamente el trabajo del análisis de la realidad, ¿sí? Perdón, de la evaluación. Vamos ahora a pasar a la segunda parte. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, algún comentario, alguna pregunta de esas primeras fichas, que es el paso número 10 de la planeación, pero que en el trabajo es el número 1, ¿verdad? Empezamos con la evaluación, ¿sí? Lo que hemos realizado, para que en base a eso hagamos los pasos subsecuentes. ¿Alguna pregunta de esa primera parte que es la evaluación? Y Alfredo por ahí que no hay que levante la mano, ¿no? Seguimos adelante. Ah, no, no le he levantado la mano. Adelante, padre, si gusta. Bueno, entonces, ya les decía hace ratito, no caigamos en la tentación, bueno, por decir algo, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? De que digan, padre, pues de la 1 a la 7 vamos a sacar todos los desafíos y sacamos los más importantes. No, aquí es esperar hacer todo el trabajo de la ficha 1 a la ficha 26 y tener esta visión amplia de todos esos desafíos, ¿verdad? Presente para poder hacer la metodología que ya les hemos propuesto. Entonces, pasamos a la segunda parte, que empezamos con este paso que es el análisis de la realidad, ¿sí? Es muy importante, y aquí quiero resaltarlo, ubicar siempre el contexto histórico donde vivimos nosotros, ¿sí? De ahí entonces la importancia, y resalta el documento de Aparecida, la fidelidad a construir el reino de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso hay que estar con ojos abiertos, oídos bien abiertos, para que podamos entrar en esa lectura creyente de la realidad, ¿sí? Que seamos sensibles, que seamos como un radar, ¿verdad? Una antena, girando a los 360 grados para que podamos estar en ese contacto permanente con la realidad. Me encanta eso que dice Evangelii Gaudium, ¿verdad? Y el mismo Papa lo expresa, ¿verdad? Se trata de una gran responsabilidad, de una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización. De ahí entonces la actitud corresponsable y seria de analizar la realidad, ¿sí? Y claro, no es una vez, es entrar varias veces en ese contacto, ¿verdad? Como también lo va a decir el Papa precisamente en este numeral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya algunos lo escucharon en la vista pastoral, qué alegre y qué entristece al pueblo de Dios. No es que me alegra, ni que me entristece, sino es dar un paso hacia afuera de mí. O el obispo lo ha dicho, acuérdense los que ha visto el obispo en sus parroquias, no ser autorreferenciales, ¿sí? Es pasar del yo, del yo llegar al tú para ver un nosotros, ¿sí? Por eso es muy importante que nos acerquemos a esta realidad con ojos bien abiertos para contemplar este bendito espacio de vida. Alertar bien nuestros oídos para escuchar los gritos de nuestro pueblo, como bien lo menciona la carta de Moción Fidencio, ¿verdad? Los gritos de los jóvenes, de las mujeres, ¿sí? Que también son una interpelación o nos cuestionan en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces ahora al segundo bloque de fichas. Estamos en la página del documento y aquí quiero de alguna forma también resaltar algo muy importante. Fíjense, en las indicaciones que se nos dan para trabajar la realidad, ¿sí? Página 29. Invocamos al Espíritu Santo. Segundo, leer y reflexionar en un ambiente de sinodalidad las claves de Monseñor Fidencio. Acuérdense, es leerlas todas.
Tercero, y aquí hay que revisar, y yo los invito a que lo revisemos, y lo voy a hacer en pregunta. ¿Hicimos una reflexión profunda y bien fundamentada de la realidad, apoyados por el proyecto global de pastoral, la carta de Monseñor Fidencio y también los aspectos más significativos de la cuarta etapa del plan de la cuarta etapa del plan de acción de pastoral? ¿O nos fuimos directamente a contestar las fichas? Aquí, este paso, de alguna forma, lo que inducimos o ubicamos el contexto para que más estuvieran más en ese contacto sensible con la realidad, ¿sí? Y entonces, en la página 30 y 31 hasta la 33, tuvimos que haber dedicado un tiempo significativo para leer y releer. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo el documento, Monseñor Fidencio ciertamente nos pidió que pudiéramos hacer una buena síntesis de esos numerales también del proyecto global y de su carta pastoral. Y porque al principio habíamos puesto como unas 20 hojas de esta iluminación de la realidad, pero ciertamente quisimos también ser muy puntuales precisamente para poder ver estos hechos. Y aquí, en el proyecto global de pastoral, en la página 30, nos invitaba a sentirnos parte de esta realidad, ¿sí? No podemos ser ajenos a lo que en el contexto eh, social, político, económico, cultural, hasta eclesial estamos viviendo. De ahí entonces la invitación que nos hacía el proyecto global de pastoral, tenemos que descubrir qué es lo que nos duele y qué es lo que nos lastima, qué es lo que nos alegra y qué es lo que nos enorgullece, ¿sí? A muchos de nuestros hermanos. No es, como decía, una autorreferencialidad a mí, sino qué alegre y qué enorgullece esta comunidad parroquial, a esta parroquia, qué es lo más característico. Y eso es también a eso tenemos que llegar en este análisis de la realidad. Que cuando nos digan, ¿y cómo es tu parroquia? ¿Qué es lo que da identidad a tu parroquia? Ah, es una parroquia, y podemos decir las características de las demás significativas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No solamente es llenar la ficha, sino también ir tomando conciencia de aquellos rasgos característicos de mi comunidad. De ahí entonces es sentirnos responsables por sacar lo mejor de cada uno y reconstruir juntos nuestra sociedad. O como decimos técnicamente, de establecer el tejido social. Y por qué no también hasta eclesial, que a veces también se ve fracturado, ¿sí? Entonces, pregunto, no es para que me respondan, ¿eh? Cuando hicimos de la ficha número 9 a la ficha número 10 y 15, ¿qué tanto tiempo dedicamos a leer, meditar esta ubicación de este análisis de la realidad que el magisterio de la Iglesia nos ofreció a nivel nacional, proyecto global, a nivel diocesano, nuestro obispo, y que ahora queremos de alguna forma contextualizar en nuestras parroquias? ¿Sí? Si a lo mejor nos faltó más tiempo, y claro, ¿verdad? Eh, para poderlo ubicar, bueno, sería una forma también de volverlo a enriquecer, ¿verdad? Ahorita lo voy a decir de una forma muy práctica. También es muy importante, como lo plasmamos en la página 34 y 35, retomar ya un análisis de la realidad que hicimos, ¿verdad? Hace 6 años y que de alguna forma también reflejó en su momento este, este panorama general, esta radiografía de cómo estábamos. Y yo les decía a algunos, ¿verdad? Ese es un tips para contestar las fichas, los que vayan por aquí, ¿verdad? Cuando veamos los aspectos, pues podemos también basarnos. Esto que vivimos se sigue manifestando. Y ciertamente ya algunas fichas que he leído, algunos hechos se siguen repitiendo. Bueno, y entonces entramos a la ficha número 9. Datos históricos. Es muy importante, ¿verdad?, que podamos actualizar. Algunas parroquias lo han hecho así. Los datos generales de la población que tenemos en nuestro territorio parroquial, ¿sí? Algunos han utilizado la información del INEGI 2020. Acuérdense que cada 5 años se hace un intercensal, nosotros tomamos como el 20, porque siempre también pues vamos a usar algunos datos generales, ¿verdad?
aproximados, porque ciertamente, por ejemplo, el dato geográfico va creciendo. Entonces, sí es muy importante también haber profundizado más en algunos aspectos importantes históricos. También algunos datos más significativos que marcan la vida de la diócesis, por ejemplo, un dato histórico significativo, pues fue la llegada de nuestro décimo obispo a nuestra diócesis de Querétaro, por ejemplo. Aquí no solamente se trata de plasmar algún acontecimiento pasado, sino también enriquecerlo con el momento que estamos viviendo. Y aquí hago un paréntesis. El padre Gavidia, que es el encargado del departamento de historia, también ya está haciendo una elaboración de libros que nos va a ayudar mucho también a seguir profundizando la historia de nuestra diócesis. También otra ficha, bueno, parte de la ficha que queremos llenar son los más significativos sobre la evangelización, personas, fiestas y procesos, que también han sido claves a nivel diocesano. Por ejemplo, el número uno, ¿verdad? Ya tenemos ahora un vicario episcopal para la misión permanente, por ejemplo. Y otros datos también importantes, ¿verdad? A lo mejor la, la misión o la formación también que queremos dar a las pequeñas comunidades a través de la lección divina, con sus ciclos que corresponden a los años litúrgicos, ¿verdad? O el año litúrgico. Puede ser otro también hecho nuevo, significativo, que favorecer la evangelización. Entonces aquí vemos este análisis de nuestra diócesis. La ficha número 10, la historia de nuestra parroquia. Ciertamente, y lo voy a decir así, en muchas parroquias que hemos visitado con el obispo, los datos históricos de las parroquias casi todos son tomados de la información que tiene el padre Gavidia o que ha investigado y que ha plasmado en algunos libros. Pero hay más información que podemos todavía retomar o recapitular o profundizar que también puede enriquecer también la vida de nuestra parroquia, ¿sí? Entonces, aquí sería esa parte también de enriquecer todo ese caminar pastoral, social que tenemos en la parroquia. Y ahora sí, llegamos a la ficha número 11, vemos los hechos negativos y los hechos positivos de los 5 aspectos más significativos de la realidad. Les digo aquí el riesgo, la tentación es irnos directo a la ficha número 11 sin haber hecho el preámbulo, la introducción, ni del PGP, ni de la carta, y mucho menos del plan diocesano en su cuarta etapa. Yo no digo que no puedan contestar, y sí pueden haber contestado, pero ciertamente nos da una iluminación, nos ubica en lo que podemos trabajar, y más que nada, en poder irnos agudizando en la metodología de la evaluación de cada uno de los aspectos, ¿sí? Y entonces, vamos aquí a los hechos negativos. Yo les decía, no es que pongamos 6, al menos hay que poner 3. Algunos nada más colocaron 1. Y si a lo mejor en una reunión de 5, de 6 o de 10, el primero que dijeron lo pusimos, no, eso no nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Acuérdense un criterio que don Fidencio nos ha pedido y a mí se me hace también enriquecedor en la metodología, es que al menos enumeremos al menos 3 hechos. Después de numerarlos, los desarrollamos y luego escogemos cuál ha sido el hecho más negativo, más significativo de este aspecto. Nos ponemos número 1, número 2 y número 3 en orden de importancia. Eso, de una vez se los digo yo, nos va a ayudar mucho a nosotros cuando hagamos la síntesis de los aspectos más significativos que nos tocará realizar a nivel de canal y luego a nivel diocesano, ¿sí? Si el ejercicio lo hicieron haciendo un consenso, bueno, un discernimiento, un dialogarlo, después un consenso, y el que plasmaron ahí, que nada más fue uno, fue porque fue el más significativo, está bien. Si no fue así, entonces yo los invito, ¿verdad? Ya les dije también la ganancia, la ventaja que tenemos cuando escogemos 3 hechos negativos, porque entonces vamos a ver que hay un hecho negativo que de alguna forma provoca o hace otros hechos negativos, ¿sí? Entonces, es una forma también de jerarquizar. Y vuelvo a reiterar, aquí lo importante y a veces el conflicto que a lo mejor les pasó es que a veces entre la causa y el de hecho no sabemos distinguir si es causa o si es hecho, ¿verdad? Sí. De ahí entonces, y también es otra tentación que algunos corrimos,
pusimos el hecho negativo, pusimos muchas causas, luego las tendencias, pero sin vincularlas al mismo hecho, sino conforme se nos fue ocurriendo o fuimos pensando, fuimos llenando la ficha, pero sin hacer una vinculación. A ver, tengo el hecho negativo. ¿Cuál es la causa que origina ese hecho? A partir del hecho y las causas, ¿cuáles son las tendencias? Y entonces pueden encontrar los nuevos desafíos. ¿Sí? Aquí quiero ayudar, bueno, a enriquecer, ¿verdad? Acuérdense que una parte importante que nos iluminó fue el análisis que hicimos en la cuarta etapa del plan, que están de la ficha número, de la página 34 a la página 39. Voy a tratar de ser más claro. Por ejemplo, estamos en el aspecto económico, ¿sí? Aquí en la ficha 34 se mencionan los tres hechos positivos más significativos del aspecto económico, ¿sí? Y acá lo encontramos en la página en la ficha número 11. Ahora, un primer ejercicio que se puede haber hecho o que puede ayudarnos a resignificar o evaluar, es decir, a ver, de estos tres hechos positivos del aspecto económico, ¿siguen siendo significativos hoy en día? Si siguen siendo, lo colocamos en la ficha número 11, en el aspecto positivo. Y si descubro nuevos hechos positivos en ese aspecto, entonces lo pongo también en la ficha. ¿Sí? Igual sigo la metodología, busco causas, tendencias, sí, y desafíos. Les digo porque si nos hemos encontrado con que solamente pusieron uno. Ya les decía, cuando hagamos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo práctico. Cuando veamos la tarea fundamental de la pastoral social con sus áreas, sus funciones, y vemos la parte del trabajo, por ejemplo, ya lo que hemos escrito en en ese aspecto económico nos va a mucho iluminar cuando estemos buscando la programación para esa tarea fundamental. Entonces, digo, en ese momento haremos esta interrelación o intercomunicación de trabajo que hemos hecho en las fichas, ¿sí? Y entonces así haremos la ficha número 12, la ficha número 13, la ficha 14 y la ficha número 15, ¿sí? Estas fichas que estoy compartiendo de la 11 a la 15, para nosotros va a ser muy valiosa para esa etapa del plan. Ya les decía, que ya al entregar sus trabajos a nivel de canal, les vamos a pedir que también entreguen en forma digital de la ficha 1 a la ficha 26, porque vamos a hacer este análisis de la realidad para que después podamos confrontar también las acciones pastorales, ¿sí? Entonces tendremos un equipo que hará todo ese trabajo de análisis y que también nos irá capacitando, porque recordemos que para nosotros como diócesis queremos asumir la realidad como un lugar teológico. Es decir, asumimos que es importante tener una actitud permanente de contacto con la realidad. Inclusive dentro de los estatutos del Consejo Pastoral Parroquial, una de las tareas que tenemos es precisamente compartir con nuestro párroco y en el consejo la realidad que se vive en nuestras comunidades. De ahí entonces, como decíamos en una clave, es muy importante que asumamos esta actitud permanente de contacto con la realidad, porque ese contacto con la realidad también nos va a ayudar mucho a que tengamos una actitud siempre nueva, abierta, de leer los signos de los tiempos, de descubrir a través de los acontecimientos lo que Dios quiere que realicemos en el aquí y en el ahora. Por eso, si en estas fichas, reitero, de la ficha número 11 a la 15, las otras que mencionamos, 9, 10, que son parte de historia, si solamente nos limitamos a un hecho positivo, un hecho negativo, sin colocar más, empobrecemos o nos queda una visión un poquito media parcial de cuál es ese abanico o situación que estamos viviendo en esas parroquias, ¿sí? Entonces eso nos va a invitar, y este ejercicio ciertamente lo hicimos ya ayer en la parroquia de Fuentesuelas, fue algo muy significativo, ¿verdad? Ciertamente compartieron ese testimonio de que sí se amplió la visión. Inclusive hasta descubrimos, ¿verdad?, cómo también a veces los que pareciera que no pueden aportar dan muchas ideas muy significativas también a lo que vamos reflexionando. Entonces, será una invitación, así como
de la ficha 1 a la 8, los invité a que al menos empezáramos a revisar el trabajo realizado de la ficha 3 y también de la ficha número 6 y 7. Aquí yo les invitaría a que revisemos o podamos enriquecer, ¿sí? De la ficha número 1 a la ficha número 15. Me decían, oye, padre, y esto que hicimos también lo podemos compartir con nuestras comunidades para que también ellos nos puedan dar un aporte y enriquecer la visión de esa realidad. Claro que sí. Pareciera que implica más tiempo, pero ciertamente será una forma también de ir involucrando a las personas en lo que estamos haciendo en este análisis permanente de la realidad, ¿sí? Entonces llegamos de la ficha número 1 a la ficha número 15. Y luego pasamos al tercer paso en el camino que llevamos. Acuérdense, primero fue la evaluación, segundo la realidad, ahora el marco doctrinal. Y como ya se dieron cuenta en el trabajo, aquí voy a hacer una observación. Como se dieron cuenta en el trabajo, aquí la riqueza que tenemos en este marco doctrinal es que nos presenta una lectura y luego viene la ficha a contestar. Hacemos una lectura y contestamos la ficha, ¿sí? Entonces, igual aquí, no es que tengamos que poner 7 ideas, a menos poner mínimo 3, máximo 5. Aquí pusimos los recuadros porque quisimos llenar la hoja completa para no confundirlos. Y también podemos colocar otras ideas fuertes o claves que nos ayuden precisamente a entender el Cristo pastor que profesamos, ¿sí? Entonces digo, es un ejercicio que creo que se les facilitó más. Alguien me decía, padre, ¿por qué mencionan así el trabajo anterior de la realidad? Es que ahí tenemos que tener en cuenta los 3 referentes: el proyecto global, la carta pastoral y el análisis que habíamos hecho en la cuarta etapa del plan, ¿sí? Bueno, entonces aquí creo que no hay ningún problema o no hubo ningún problema. Inclusive se pudo haber enriquecido con el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, vean en la página número 56, hablamos de la iglesia de discípulos misioneros en salida que queremos fortalecer y vienen al menos 8 ideas claves. Ahora, de esas 8 ideas claves, tendríamos que escoger, ya decía, mínimo 3, máximo 5. Y también haríamos, y si no lo hicimos, los invitamos a hacerlo, a poder poner en orden de importancia las ideas. De las 5 que pusimos, ¿cuál es la que creemos que es la más fuerte, que de alguna forma ilumine o fortalezca nuestro trabajo para hacer la parroquia? Y entonces las ordenamos, ¿sí? A lo mejor lo que tenemos que modificar fue que a lo mejor nada más escribimos las ideas sin ordenarlas. Ya les decía, después del trabajo que hagamos posteriormente, nos va a ayudar mucho el haber ya jerarquizado o ordenarlas en orden de importancia, ¿sí? Va a ser más claro en otro ejercicio que vamos a hacer. Aquí solamente acuérdense que de la ficha número, nada más para que no se me olvide, de la ficha número 16 a la ficha número, número 20, retomamos los 3 núcleos o fundamentos de la acción pastoral: cristológico, eclesiológico y antropológico, ¿sí? Es lo que estamos preguntando. ¿Cuáles son las ideas y valores que dan identidad en nuestro quehacer pastoral? Y a partir de ellos encontramos nuevos desafíos, ¿sí? Bueno, y aquí viene otra clave también que hay que corregir, ¿sí? Acuérdense que a planear se aprende planeando. Ciertamente ya por el ejercicio que han hecho ahorita previo y lo que han realizado, va a ser más sencillo hacer ajustes o enriquecer lo que ya realizamos, ¿sí? Acuérdense, valoramos el esfuerzo y sabemos que es tiempo y esfuerzo, pero también esto nos va a enriquecer, acuérdense, porque estamos en un aprendizaje permanente de esta planeación pastoral. Entonces, en la página 67, seguimos este tercer momento, hablamos de las tareas y las comisiones diocesanas, ¿sí? Y entonces empezamos definiendo qué son las tareas, cuál es el objetivo de la tarea fundamental de la pastoral profética, cuáles son sus dimensiones y ideas claves que nos dan identidad. Y aquí viene un ejercicio muy importante. Yo voy a escoger de las ideas que vienen aquí o otras que voy a colocar, ya dijimos mínimo 3, máximo 5. Si queremos poner más no hay problema, ¿verdad? Pero al menos vamos a escoger aquellas ideas
que también desde la pastoral, desde la tarea fundamental, en este caso profética, respondan a lo que necesitamos trabajar en nuestra parroquia. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de la iniciación cristiana, que de hecho ha sido fue una de las prioridades a nivel cristiano en la etapa anterior. Entonces, valoramos y reconocemos que ciertamente sigue siendo clave en todo proceso evangelizador la iniciación cristiana, que tenga como fundamento el querigma. Entonces, vamos a colocar como una idea clave, importante, trascendental dentro de la ficha número 21. ¿Sí? Lo digo de otra forma, no es copiar y pegar la que más me gustó, sino que la idea que vamos a colocar, y hay que revisar, si también va respondiendo a la necesidad que tenemos en el impulso de una pastoral profética en esa parroquia. Es más claro el ejercicio que les estoy compartiendo cuando vemos la pastoral social. Por ejemplo, vean la página 73. Aquí les digo, es más amplio esto que vamos a hacer. Tenemos la ficha 23. Encontramos la tarea fundamental de la pastoral social. Encontramos 16 ideas y valores claves. Y entonces, en este ambiente de sinodalidad y corresponsabilidad de discernimiento, vamos a escoger mínimo 3, máximo 5 ideas. Si alguno nada más pusieron una, hay que ampliar el horizonte y otras van a entender por qué más. De estas ideas claves que tiene nuestro documento, que son 16, estoy en la página 73, voy a escoger aquellas ideas que también consideramos que son importantes para impulsar una de las áreas o dimensiones de la pastoral social. Por ejemplo, yo vivo en una parroquia donde los corredores industriales son importantes, ¿sí? Ya estoy haciendo una contextualización. Y entonces voy a buscar de estas ideas claves cuál de ellas se asemeja o da una idea que puede impulsar una pastoral, por ejemplo, obrera. Yo estoy, por ejemplo, en la zona de pueblos originarios, por ejemplo, y me doy cuenta que es importante tener claridad en el ser de lo que realizamos en la pastoral de pueblos originarios. Entonces voy a escoger, aquí ya más claro lo pongo, la idea número 12. No sé si me voy dando a entender. No es escoger la idea que a mí más me gusta, sino que ésta responda o sume al trabajo pastoral que es prioritario que realicemos en nuestra parroquia. Y entonces eso nos va a dar pauta cuando retomemos este trabajo a que ya vamos discerniendo, ubicando cuál va a ser una de las áreas y dimensiones que más tenemos que impulsar en la pastoral social en nuestra parroquia, porque hemos hecho esta jerarquización por orden de importancia. ¿Sí? Igual la metodología va como lo señalé anteriormente. Tenemos el texto, viene la ficha. Tenemos el texto, viene la ficha. Y así nos vamos de la ficha número 21 a la ficha número 26. Padre, ya vamos a terminar y me quedan 10 minutos. Sí, vamos a llegar, como ya llegaron muchos de ustedes, vamos a darnos un aplauso. Un aplauso así. Porque estamos en la ficha 26. Ay, Padre, mejor no nos hubieras invitado. No, no estamos mal. Lo que los invitamos es a enriquecer, es decir, a dar una segunda vuelta y si es necesario después vamos a una tercera para que nos quede mayor claridad tanto en lo que vamos a compartir, tanto en la metodología que estamos aprendiendo, ¿sí? Y eso, como decía, nos va a facilitar mucho el trabajo posterior de todos los demás pasos que nos faltan a realizar, ¿sí? Entonces, llegamos a la ficha número 27. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo, lo voy a decir en varios pasos. De la ficha número 1 a la ficha número 26, encontramos nuevos desafíos, es decir, posibles soluciones y remedios a lo que estamos viviendo, tanto desde la evaluación como desde el marco de la realidad y el marco doctrinal. Entonces, hacemos una lista sin quitarle ni ponerle a los nuevos desafíos. Por ejemplo, encontramos 200. Ahí en Tequisquiapan nos entregaron de la ficha número 1 a la ficha número 8, 70 desafíos. Ahí van ellos, ¿sí? Ayer en la parroquia de Fuentezuelas de la 1 a la 26
nos entregaron 191 desafíos. No es que tengamos que tener igual que una parroquia, pero mientras más desafíos hayamos encontrado, eso nos da una visión más amplia de este mosaico, vamos a decirlo así, de oportunidades que tenemos, porque los desafíos se van a volver oportunidades para el trabajo pastoral. Entonces, tenemos 200 desafíos que hemos encontrado, ¿sí? Ahora, de esos 200, lo que buscamos es reducir nuestro campo de reflexión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Podemos crear 10 grupos donde a cada grupo le demos 20 desafíos. De esos 20 desafíos que cada grupo tenga, le vamos a pedir que de esos 20 escojan al menos 5, ¿sí? De una forma también discernida, consensuada y ordenada en importancia. Por lo tanto, cada grupo nos va a entregar 5 desafíos y son 10 grupos, vamos a tener 50 desafíos. De 200 se redujo a 50. Aquí no tenemos ningún problema en el sentido de que se presenten así, porque todos los vemos que son importantes, pero cuando empezamos a pulsar, es decir, a ver de esos desafíos que nos presentan los más urgentes, entonces empezamos a darle un tratamiento diferente, una forma de asumirlo y de entenderlo, para que desde esa comprensión podamos también priorizar los que son más urgentes por trabajar, ¿sí? Entonces nos quedamos ya con 50. Ya con 50, aquí puede pasar algo muy también importante. Podemos ver que hay algunas urgencias, porque ya desafíos pasando urgencias, porque ya elegimos de esos desafíos solamente algunos, vamos a encontrar que algunos tienen alguna similitud. No caigamos en la tentación de decir, como ese parece y ese más, y ese creo que está mejor redactado, quitamos uno. No, podemos complementar y enriquecer en una buena redacción ese desafío. Entonces, de 2 nos quedamos con uno, pero enriquecido o clarificado en la síntesis que hemos hecho. Es decir, de los 50, al ver la vinculación con ellos, vemos que nos quedaron 40, pues ya tenemos 40, ¿sí? Hay que 2 formas también que podemos tratar esas urgencias. Repito, ponemos los 200 desafíos. Cuando pasan a ese proceso de ver cuáles son los más urgentes, entonces se convierten en urgencias, porque los hemos ordenado, ¿sí? Cuando esas urgencias pasan a este proceso otra vez de cuáles son las prioritarias, entonces se convierten en prioridades. Aquí podemos encontrar 2 formas también de trabajarlas, porque han pasado por este proceso. Si nos quedamos con 50, ¿sí? Si nos quedamos con 50, hacemos 5 grupos y a cada grupo le damos 10. A cada grupo tiene que escoger las 2 más significativas en orden de importancia y al finalizar tendremos 10 prioridades. Pero todavía nos faltaría entonces hacer un tercer paso. De esas 10 que nos dejaron esos grupos, entonces vamos a ordenarlas del 1 al 10 y tendremos las 10 prioridades parroquiales, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que buscamos es reducir el campo de los desafíos que hemos encontrado y cuando hacemos este proceso de reducción de lectura, entonces encontramos las urgencias y cuando más disminuimos o reducimos en cuestión de priorizar los desafíos, se convierten en prioridades, ¿sí? Sería un paso que implica, y ciertamente va, aunque es una sola ficha, se va a dar cuenta que va a implicar más tiempos de reflexión y de trabajo en los grupos, ¿sí? Entonces sería ese trabajo que haremos de la ficha número 1 a la ficha número 26, ¿sí? Que será lo que van a presentar 10 prioridades parroquiales en su asamblea de canal, ¿sí? Y que serán las que también estarán pulsando, discerniendo a nivel de canato, ¿sí? Una forma también muy práctica, esa la vamos a hacer el día de la Asamblea Diocesana, es lo que hicimos en nuestro plan de edición de pastoral. Nada más se los comento en qué página está. Es el numeral 163, en la página 134 y 135. ¿Qué hicimos? Explico. De los 12 decantos que teníamos antes,
encontramos 117 desafíos, ¿sí? De esos 117 desafíos, vimos cuáles tienen una vinculación uno con otro y entonces los enumeramos del 1 al 25. Y fue la forma como también los ubicamos en la página 135, en esas tablitas que llamamos tabla de incidencia y tabla en orden de importancia. Esto es una metodología un poquito más compleja en el sentido de que sí nos invita a agrupar los desafíos, las urgencias y las prioridades para una lectura más sencilla, pero ahorita la invitación es que podamos hacer este ejercicio. Repito, sacamos todos los desafíos de la ficha 1 a la 26. Encontramos 80, 160, 200 desafíos, ¿sí? De esos 80, 200 desafíos, como dice el documento, podemos reducirlo a un grupo menor, que pueden ser 50, les explicaba la metodología, hasta poder también tener un trabajo de mayor reducción, de pulsar, de un discernir cuáles son los más urgentes por realizar, ¿sí? Y eso de alguna forma también se va enriqueciendo en el ejercicio que vamos realizando. Eh, yo por eso me decía el padre Leo, ayer estábamos con el padre Leo también allá en Fuentesuelas, y ellos ya hicieron el primer ejercicio de la 27, pero hay que hacer otra vez, hay que retomarlo porque hay cosas que todavía no quedan muy bien discernidas, hay que volverlo a hacer. No a la primera podemos de alguna forma como encontrar, ¿verdad? Eh, las prioridades. Tenemos que hacer varios ejercicios precisamente para poder lograr el objetivo. Entonces, ese sería el paso donde estaríamos ahorita compartiendo, donde creo que van ustedes. Y ya también les mencionaba, ¿verdad? En algún momento pueden compartir conmigo vía WhatsApp su trabajo que han realizado para poder dar una revisión, poder hacer algunas puntualizaciones, observaciones en cómo lo podemos mejorar, enriquecer más y con gusto lo haremos. Les comparto, bueno, yo decía en la asamblea del call center, ¿verdad? Las 24 horas estamos acá, los servicios, al menos ahorita un número de casi 30 parroquias que vía WhatsApp nos han pedido acompañamiento, poco presencial porque a veces el tiempo no nos permite, pero sí, al menos esto lo estamos haciendo. Al menos ahorita de las vistas pastorales de aquí a agosto estaremos acompañando 60 parroquias de las 127, entonces ya son menos las que nos tocaría acompañar, por eso de alguna forma también estamos como tranquilos porque nos tocará también en físico y de viva voz escucharlos ustedes y también pues seguir enriqueciendo el trabajo que nos toca realizar ahorita en esta evaluación y actualización del plan diocesano de Pasto. Si en algún momento podemos, y les avisaremos si hacemos alguna reunión extraordinaria para compartir solamente horas y dudas, lo haremos también vía Zoom. Yo creo que Alfredo también nos va a seguir apoyando y lo haremos continuo para dedicar eso y no también alargarnos más ahorita, ¿verdad? Bueno, pues agradezco su atención. Podrán ver esta grabación, este momento en la página de la Vicaría y también de la diócesis para poder retomar el trabajo que hemos hecho el día de hoy. Vamos a terminar y agradezco la presencia de todos ustedes. No sé cuántos se conectaron, 217, si llegamos a la meta, claro, más de los que están allí en grupos. Les agradezco este momento y les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con La todos bendición de ustedes. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Buenas noches, saludos a Gracias, sus padre. parroquias y a sus párrocos. Gracias, buenas Gracias, noches a Dios los todos. bendiga. Buenas noches.